Buenas tardes. Vamos a explicar algo que les cuesta a ustedes, ¿no es cierto? Sobre tomografía, TC y resonancia magnética. ¿Sí? Ahora, vamos a ir desarrollando poco a poco las cosas. ¿Cómo se forma la imagen en tomografía? Lo tienen que saber por física 3, por transmisión. ¿Sí? Y en resonancia magnética por IRM. ¿Sí? ¿Qué utiliza la tomografía? Rayos X. ¿Qué utiliza la resonancia magnética? Imanes y ondas de radiofrecuencia. Los dos tienen un sistema de adquisición de datos. ¿Sí? En este caso, el sistema de adquisición de datos está formado por ¿quién? Por el tubo de rayos X, ¿no es cierto? Los detectores. El conversor analógico digital, ¿no es cierto? Que es ¿qué? Es un amplificador. ¿No es cierto? Y convierte la señal eléctrica en digital. También acá hay un CAT. Pero el sistema de adquisición de datos, ¿cómo está formado? Por los imanes principales, que son los que generan el campo, ¿no es cierto? El campo principal, ¿no es cierto? Perdón, B sub 0. ¿Quiénes son los que seleccionan los gradientes? Los que seleccionan el corte, el espesor de corte y en qué eje va los gradientes. ¿Sí? Que pueden funcionar como emisores receptores, las antenas. ¿Sí? ¿Qué hacen las antenas? Las antenas envían la información hacia el CAT y el CAT lo vuelve a hacer, lo vuelve a amplificar, ¿no es cierto? Convierte la señal eléctrica en digital y la amplifica. ¿Sí? ¿Y eso a dónde va? Hacia las computadoras para generar la imagen médica. Como pueden ver, son lo mismo. A ustedes los persigue toda su vida ¿quién? El conversor analógico digital. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Cómo selecciona el corte un sistema de tomografía? Por lo general es en forma mecánica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los realiza mediante dos movimientos. Pueden ser del gantry, ¿sí? Y la mesa. ¿Sí? Si es multi-slice, TC multi-slice, como se la conoce, ¿no es cierto? Se mueven la mesa en este sentido, ¿no es cierto? Y el gantry en este otro sentido, en sentido opuesto. Ahora, en la resonancia magnética, ¿cómo se consigue el corte? Mediante operación de ondas de radiofrecuencia. ¿Sí? Es totalmente distinto al generarlo en forma mecánica. Acá es un fenómeno físico.
¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Toman el resonador, ¿no es cierto? Y el medio del resonador, ¿cuánto vale? 0. ¿Sí? ¿Por qué vale 0? Ya vamos a ver. Porque, como les decía a ustedes, en esa época, ¿no es cierto? En la época en que estaba el gobierno de Macri, el único espacio que no pueden cerrar es el espacio K. ¿Por qué? Porque es el espacio K. Es el espacio donde se genera la imagen que se va a ver en resonancia magnética. ¿Sí? ¿Qué es el espacio K? Un arreglo de fases y frecuencias para representar la imagen, ¿no es cierto?, de una porción de tejido que se está viendo en el estudio. ¿Cómo sería? Tiene límites, ¿sí? ¿De qué dependen los límites del espacio K? Al igual que en la tomografía, del campo de estudio, ¿sí? O sea, del tamaño de la matriz, ¿sí? Al igual que en la tomografía, ustedes tienen que determinar ¿qué? Una cosa llamada FOB. ¿Qué es el FOB? El Field of View. O campo de visión. A ese campo de visión, en este caso, ¿no es cierto? Si van a hacer cráneo, ¿cuánto sería? De 25 centímetros por 25 centímetros. ¿Sí? Bueno, ¿de cuánta fila quiero muestrearlo? Recuerden, física 2. Quiero muestrearlo. Tengo que dividirlo. ¿Cómo lo puedo dividir? Puedo dividirlo en 128 filas por 128 columnas. O puedo dividirlos en 256 filas por 256 columnas. O puedo dividirlo en 512 filas por 256 columnas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El tamaño del píxel que se va a ver expresado en la pantalla de la computadora. ¿Por qué? Este píxel va a tener aproximadamente 2 milímetros de lado. 2 milímetros por 2 milímetros. Este va a tener aproximadamente 1 milímetro por 1 milímetro. Y este va a tener, perdón, 512, me colgué. Le pido disculpas, ¿sí? 512 columnas. Este va a tener 0,5 milímetros por 0, como pueden ver, la resolución espacial, supongan que es un cuadrado, disculpen, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Mientras más pequeño sea el píxel, mejor resolución espacial van a tener. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la cuestión? Ya está muestreado. ¿Sí? Ahora tenemos que cuantificarlo. Tenemos que conseguir la resolución de contraste. ¿Cómo hacemos? Tenemos que asignarle las tonalidades de gris que va a tener. Por lo general, la resonancia magnética y la tomografía tienen 12 bits de información. Aproximadamente 512, 2000, 512, 2000, 2000 tonalidades de gris o 4000 tonalidades de gris aproximadamente. Cada uno de estos, mientras más pequeño sea, más información, como pueden, la resolución de contraste sigue siendo la misma, pero la resolución espacial mejora. Ahora, eso es respecto de los dos, ¿sí? Porque ustedes eligieron para los dos. El Field of View, en este caso de cráneo, va a ser de 25 por 25, ¿no es cierto? Y pueden mostrarlo de esa manera.
128 por 128, 256 por 256 o 512 por 512. ¿Sí? Ahora, le están asignando la misma cantidad de bits de información que pueden conseguir para las dos. Ahora, eso es lo que se va a ver dentro de la imagen médica que se va a ver en la pantalla. La cuestión es cómo se consigue el voxel en resonancia magnética y cómo se consigue el voxel en tomografía. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, si van a usar tomografía convencional, ¿no es cierto?, tienen el movimiento de la mesa, ¿no es cierto?, que le asignan, por ejemplo, un intervalo, ¿sí?, que puede ser, dependiendo, si por ejemplo va a ser cráneo, de 6 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que la mesa en el primer corte se desplaza hace un corte de 6 milímetros, ¿no es cierto? Se desplaza 6 milímetros y recién vuelve a hacer otro corte de 6 milímetros. ¿Comprenden? O sea que hacen un corte, el primero de 6, porque le asignaron 6 milímetros. La mesa se mueve dentro del gantry 6 milímetros y vuelve a hacer otro corte de 6 milímetros, así sucesivamente, hasta conseguir los 7 o los 14 cortes que ustedes determinaron para hacer el cráneo. Ahora, cuestión, ¿qué es lo que me estoy olvidando? Porque se los repetí varias veces, el scope, view o escanograma, ¿sí? El escanograma es la primera placa que hacen tanto en resonancia magnética como en tomografía, y que es más ni menos que una placa, una RX, ¿no es cierto?, frente y perfil. Y acá también, a su manera, es una RX o una imagen, perdón, acá es una imagen, ¿sí?, que tiene un frente y un perfil. Y acá viene la diferencia, ¿por qué? Porque el tomógrafo únicamente hace córtex axiales, ¿sí? La reconstrucción posterior sí puede ser coronal o sagital, ¿sí? Pero únicamente los cortes son axiales. Son exclusivamente axiales. Aquel que diga en un final o ahora, en cualquier coloquio, no, se hace cortes coronales. No hace ni cortes coronales ni hace cortes sagitales. Solamente hace cortes axiales, ¿sí? Entonces, por lo general, se utiliza una sola placa, o el frente o el perfil. En el caso del cráneo, lo que se utiliza es el perfil, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para seleccionar la cantidad y el espesor de los cortes en la misma. Mientras que en la resonancia magnética nosotros tenemos el cráneo, tenemos la imagen del cráneo, en este caso sí, en frente y perfil. ¿Por qué? Porque acá sí programas el corte. ¿Sí? Puede ser coronal, sagital o axial. Puede ser cualquiera de los tres. Entonces vos, en cualquiera de estas placas, imágenes, lo que estás haciendo es, digamos, disculpen que me haya colgado, lo que están haciendo es programar la cantidad de cortes y la orientación que van a tener los cortes para la formación de la imagen. ¿Sí? O sea que pueden ser coronales, sagitales o axiales.
Mientras que acá únicamente son axiales. ¿Qué es lo que pasa con la tomografía multicorte? ¿Sí? Acá sí, entra en proceso una cosa que se llama pitch. ¿Sí? ¿Qué es el pitch? El pitch es el desplazamiento del gantry y el desplazamiento de la mesa. Es un cociente. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿no es cierto?, al ser un equipo más moderno, ¿sí?, y por los anillos, ¿no es cierto?, descubiertos allá por 1987 aproximadamente por Callender, ¿no es cierto?, permitió que directamente el conjunto de adquisición de datos, que es el tubo de rayos X detectores, dé una vuelta completa de 360 grados. ¿Sí? Antiguamente no, hacían vueltas de 180, en sentido horario o antihorario. ¿Por qué? Porque si daban una vuelta completa, lo que hacían era romper los cables. En este caso, lo que le permite, ¿no es cierto?, los anillos deslizantes, es hacer una vuelta completa de 360 grados. Y aún más, digamos, la invención del motor lineal le hizo sacar peso al yoke, ¿no es cierto? El yoke es aquello que lleva el tubo y los detectores, ¿sí? Entonces le hizo sacar peso. ¿Por qué? Porque ya el motor lineal y los anillos deslizantes están en el costado del sistema de adquisición de datos, entonces es más liviano. Ahora, ¿qué es lo que hace? Lo que hace el sistema de adquisición de datos, lo que hace ahora para seleccionar el corte es hacer cortes consecutivos. De 6 milímetros. ¿Sí? O sea, que ustedes, mientras se desplaza la mesa, también se va desplazando el gantry donde está el tubo. El más común es que dé una vuelta por segundo, ¿no es cierto? Porque hay otros que dan más vueltas por segundo, pero bueno, nosotros para no complicarnos la vida hacemos que dé una vuelta por segundo, ¿no es cierto? Entonces, el cociente, ¿no es cierto? El pitch es la cantidad de espacio que se desplaza la mesa, que sería 6 milímetros, ¿no es cierto?, y la cantidad de espacio que se desplaza el gantry mientras va girando el tubo, que es 6 milímetros. ¿Ese cociente cuánto da? 1. ¿Sí? Eso quiere decir que el espiral, ¿no es cierto?, como les explicaba a ustedes, el espiral de estudio sigue, están pegados una espiral al lado de la otra. Eso nos sirve para hacer a todos los pacientes. Cuando nosotros tenemos pacientes que no colaboran mucho, como puede ser una persona dañosa o alguien pediátrico, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos que la mesa se desplace, por ejemplo, 6 milímetros y que el gantry se desplace no 6 milímetros, sino 12. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? 6 dividido 12, ¿cuánto le va a dar? 1,5. ¿Es 1,5? ¿SP es igual? No, perdón, al revés. Disculpen, me estoy equivocando, me colgué. Acá lo que tenemos que hacer es que se desplace más la mesa que el gantry. Entonces, ¿acá cuánto vale? 12 milímetros y acá 6 milímetros. Entonces, entonces el pitch queda igual a ¿qué? A 2. Entonces, cuando ustedes tienen la espiral, en cuenta de estar las espiras todas pegadas, lo que hacen es estirarlo. Entonces, ¿no es cierto?, el estudio va a durar mucho menos y van a evitar el movimiento tanto voluntario e involuntario de aquel paciente que no colabora con usted o que no pueden hacer que se mantenga quieto, ¿sí? Como puede ser un paciente politraumatizado, un paciente dañoso o un paciente pediátrico. Ahora, tan de moda, digamos, los programas especiales de tomografía que le permiten, por ejemplo, a ustedes calcular y hacer reconstrucciones 3D.
que a nosotros nos pide mucho, por ejemplo, nos pedía mucho hacer calcular, por ejemplo, la cantidad de hueso trabecular que tiene el maxilar para poder hacer los implantes, ¿no es cierto?, de prótesis. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos mucha información para reconstruir eso. ¿Cómo conseguimos eso? Lo que tenemos que hacer es reducir el largo de la espiral. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es desplazar la mesa 6 milímetros, por ejemplo, ¿no es cierto? Y el tubo, ¿cuánto? Por ejemplo, 9 milímetros. El gantry 9 milímetros. ¿Qué es lo que sucede ahí? Esto y esto se va y me queda 2/3. Esto es aproximadamente 0,66. Entonces, ¿qué es lo que hace? Los cortes se me solapan. Al solaparse los cortes, ¿no es cierto?, lo que hace es que conseguir mayor cantidad de información para poder hacer las reconstrucciones que ustedes quieran en la imagen médica, ¿sí? Ya sea tridimensional, ¿no es cierto?, multiplanar, de máxima intensidad, de mínima intensidad y realidad virtual, que están tan de moda hoy en día hacer colonoscopías virtuales, hacer endoscopías virtuales para ver cómo está el esófago y el estómago en búsqueda de lesiones, ¿no es cierto? O ver colonoscopías virtuales para ver cómo está el colon o cómo está el intestino delgado. Eso respecto de la tomografía, ¿sí? Y ahí entra otra cosa importante, ¿sí? Que es que el voxel, ¿sí?, y el isotropismo. ¿Por qué? Porque el voxel, ¿no es cierto?, de hecho, en TC convencional es anisotrópico. ¿Por qué? Porque el voxel, ¿no es cierto?, va a tener una cara, como le decía a ustedes, puede ser 0,5 milímetros por 0,5 milímetros, ¿sí? Pero ¿qué profundidad va a tener? Aproximadamente 6 milímetros. Como pueden ver, ese voxel que tiene esta forma, ¿no es cierto?, si ustedes lo ven desde acá, tiene esta cantidad de información almacenada. Ahora, si ustedes lo ven de esta manera, tiene esta cantidad. Y si lo miran desde acá, tiene esta misma cantidad. ¿Sí? O sea, depende de dónde lo miren, va a tener una cantidad determinada de información. Ahora, ¿cuál es la ventaja de los tomógrafos multicorte? Que ustedes tienen un voxel que es isotrópico, o sea que tiene 0,5 milímetros de acá, 0,5 milímetros de aquí y 0,5 milímetros de acá. Entonces, si ustedes lo miran desde acá, desde aquí o desde acá, la cantidad de información que va a contener es la misma, ¿sí? Eso se llama isotrópico. Entonces, el píxel que ustedes ven representado en la imagen es esto, la expresión de este voxel. Este es un voxel, ¿sí?, que es nada más ni nada menos que lo que ustedes muestrearon, ¿no es cierto?, determinando la cantidad de píxeles que van a tener por el espesor del corte, que es de 6 milímetros. Eso es el voxel. El píxel nada más es la expresión de eso, del voxel que se ve. Y de ahí viene el anisotropismo y el isotropismo. En este caso es, como les decía a ustedes, como
como uno de los cositos que ustedes utilizaban para jugar al Jenga. ¿Cómo es? Rectangular. ¿Sí? ¿Cómo es que se llamaba el nombre? Ya me olvidé el nombre. Bueno, de la figura geométrica, ¿sí? Mientras que este es un dado. El dado es algo simétrico, entonces este es un dadito. Mientras que este es un tetraedro, ¿no es cierto? Rectangular. ¿Por qué? Porque es cuadrado de un lado y es rectangular del otro. Eso respecto de la tomografía. ¿Por qué? Porque nosotros también vemos de esta manera, ¿no es cierto? El píxel en la imagen en resonancia magnética. Ahora, es un poco más complicado, ¿no es cierto? Cómo se selecciona el corte en resonancia magnética. ¿Por qué? Porque ya no es algo mecánico y algo físico que nosotros podemos manejar con el movimiento de la mesa, sino como ustedes les decía, ¿no es cierto? Es ni nada más ni nada menos que el manejo de ondas, ¿no es cierto?, de radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una cosa, ¿no es cierto? Dentro del resonador hay un campo magnético que puede ser de 1 Tesla, de 2 Tesla, de 3 Tesla, ¿sí? Ahora, acá viene el fundamento del espacio K. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el eje longitudinal, que es el Z, y tienen los dos ejes del plano transversal. Uy, qué bien que estoy. X, Y. ¿Sí? Ahora, siempre el centro del resonador va a valer ¿cuánto? 0. Ese es el fundamento del espacio K. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hacen? Ese cero matemático, ¿no es cierto?, o punto de equilibrio del campo magnético se ve expresado de esta manera. ¿Sí? O sea, no es homogéneo, sino que comienza en un determinado valor acá y termina en otro determinado valor en el otro punto del resonador. ¿Sí? Pero no está expresado en unidades del campo magnético, sino que está expresado en unidades de radiofrecuencia, que están expresados en megahertz. ¿Sí? Entonces, ustedes van a elegir el espesor del corte, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el centro, acá, hay 10.000 megahertz. ¿Sí? Entonces, arreglando la frecuencia, ustedes van a elegir el espesor del corte. O sea, si ustedes quieren hacer un corte de 6 milímetros, por ejemplo, es un ejemplo, usamos 9.998 megahertz. ¿Qué es lo que hicimos? Nos desplazamos hacia este lado. Y a este lado es 2 más es 10.002 megahertz. Entonces nosotros le estamos diciendo, mediante el arreglo de radiofrecuencia, hacia dónde vamos, hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, ¿no es cierto? Variando las frecuencias, no moviendo al paciente, porque el paciente no se mueve dentro del equipo de resonancia magnética. Una vez que ingresó, la camilla se queda quieta ahí, dependiendo del tiempo de estudio, ¿no es cierto? De 40 minutos a 1 minuto en el interior, sin que el paciente se mueva. Entonces, nosotros
elegimos el espesor del corte, ¿no es cierto? Variando ¿qué? Las frecuencias, ¿sí? Entonces, dependiendo de la frecuencia, ¿no es cierto? Vamos a tener el espesor de corte. Nosotros elegimos, ¿no es cierto?, nuestro campo de visión, como en este caso el tórax, ¿no es cierto? Ya sabemos que si elegimos de 512 fila por evidencia, va a tener 0,5 milímetros de lado. Entonces nosotros podemos, en este caso, digamos que esto es, entonces aquí hay 0,5 milímetros hacia un lado y 0,5 milímetros hacia el otro. Entonces, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Un voxel simétrico. Entonces, no importa de dónde lo miren ustedes, la información que va a contener siempre va a ser la misma. Y acá sí, digamos, si ustedes eligen como eje de corte Z, los que van a formar la imagen en el espacio K como fase y frecuencia son X, Y. ¿Sí? Ahora, si ustedes quieren hacer un corte sagital, ¿no es cierto?, están eligiendo el eje X. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los cortes van a ir así. A la mitad, para un lado, para el otro. Entonces, lo que van a hacer el arreglo de fase y frecuencia son el eje X y el eje Y y el eje Z. Si ustedes van a elegir un corte coronal, es este, ¿no es cierto? Están eligiendo como eje de corte el eje Y. Entonces, ¿quiénes van a hacer el arreglo de fase y frecuencia? X, Z. Estos dos. ¿Ven que funciona totalmente distinto? ¿Por qué? Porque ustedes, los cortes que pueden hacer en tomografía son únicamente axiales, mientras que los cortes que ustedes pueden hacer en resonancia magnética son axiales, coronales o sagitales. Incluso pueden ser cortes oblicuos. ¿Cómo? Haciendo arreglos de fase y frecuencia pueden elegir hacer un corte de esta manera, de esta otra, o sea, entre XY, XZ, YZ, XY, dependiendo como ustedes quieran hacer, pueden hacer cortes oblicuos, como ustedes quieran. Por ejemplo, para hacer hombro, ¿no es cierto?, sí o sí tienen que elegir cortes oblicuos. Pueden elegir cortes coronales o sagitales, ¿no es cierto?, o coronales para ver el hombro, pero algunos eligen cortes oblicuos, ¿sí?, porque quieren ver determinada zona del hombro. Pero ¿qué entra ahí? Aparece un famoso artefacto que se llama ángulo mágico, ¿sí?, en el que si llega a los 55 grados de corte, automáticamente desaparece parte de la estructura que uno quiere estudiar. Entonces, es un equilibrio entre lo que uno quiere conseguir y lo que puede lograr, operando con distintas fases y frecuencias. Bueno, seguimos en la próxima clase. Hasta la próxima.